Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Soy la maestra Noemí Juárez y me complace estar con ustedes en esta ocasión. Antes de empezar, les recuerdo la importancia de tomar todas las medidas de higiene que hemos practicado durante la pandemia. Mantengan la sana distancia, lávense las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Realicen el estornudo de etiqueta y si pueden, eviten salir de casa. La sesión de hoy tiene como propósito conocer las principales características del clásico tardío y la identificación de los centros económicos y arquitectónicos que surgieron, como Xochicalco, Cantona, Cacaxtla. Particularmente nos centraremos en el estudio de la ciudad fortificada de Xochicalco. Para acompañar la sesión, tengan a mano lápiz o bolígrafo, su cuaderno de la asignatura para que tomen notas. Recuerden que pueden consultar su libro de texto y si está en sus posibilidades, también pueden comunicarse con sus profesoras o profesores para resolver sus dudas. Iniciamos. A nosotras como maestras o maestros nos interesa que tengan ustedes el gusto por la lectura. Por eso, el día de hoy compartiremos un breve texto sobre los rasgos más sobresalientes del clásico tardío, escrito por Miguel León Portilla. Esta lectura nos ayudará a entrar en el tema, ubicando el contexto en que se desarrolló Xochicalco. Escuchen con atención. Consideramos pertinente destacar algunos rasgos y elementos que justifican por qué se habla de la iniciación de un periodo diferente. Un primer factor muy importante fue la entrada en Mesoamérica de distintos grupos que a partir, sobre todo del colapso teotihuacano, casi seguramente hubo numerosos enfrentamientos entre los recién llegados. Subsistían las instituciones de alta cultura. Se iniciaron así nuevos procesos de aculturación y fusión étnica y lingüística. Entre las consecuencias de lo anterior, deben destacarse los ulteriores movimientos y reacomodos de pueblos, ya no solo en la región central, sino en buena parte de Mesoamérica. Como ejemplo, mencionaremos el caso de grupos de origen teotihuacano que emigraron entonces a diversos sitios del sur de Veracruz, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Las migraciones sucedieron una y otra vez como fenómeno característico de esta etapa. Otro rasgo importante fue el surgimiento de fuerzas unificadoras. Así, a la par que ocurrían los cambios y reacomodos, nuevos factores de unificación hicieron posible el nacimiento y consolidación de señoríos, estados poderosos y auténticos imperios. Tal fue el caso de lo que sucedió en primera instancia con Cholula, Xochicalco, el Tajín. Un factor que se le agrega a este corte temporal fue el crecimiento y fortalecimiento del militarismo. La supervivencia de algunos señoríos que habían florecido en el clásico y la aparición de nuevos estados propiciaron el desarrollo de formas tal vez más eficientes de organización política, social y económica. Entre otras cosas, el proceso de urbanización pasó a convertirse en otro elemento característico del clásico tardío. Tanto en el altiplano central como en las costas del Golfo, en el área de Oaxaca y en la zona maya, surgieron comunidades mejor organizadas, nuevos pueblos y ciudades. Por último, la introducción de la metalurgia es otro elemento que debe destacarse. Ello ocurrió como consecuencia de un lento proceso de difusión por la vía de Centroamérica, pero originado en el ámbito de las altas culturas de América del Sur. Gracias a esta actividad, se enriqueció un tanto el instrumental técnico y sobre todo se produjeron elaborados con metales preciosos, objetos suntuarios en provecho del culto religioso y del esplendor de la nobleza. Hasta aquí el texto de León Portilla. A continuación les leeré un breve párrafo de la revista Arqueología Mexicana del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el que se sintetiza el clásico tardío. Este periodo se caracteriza por la existencia de numerosas ciudades-estado, en las que la escritura jeroglífica era común.
Las capitales se ubicaban en lugares estratégicos y en monumentos de piedra y pinturas murales se conmemoraba la guerra y se glorificaba a los gobernantes. ¿Qué les parecieron las lecturas? ¿Pudieron identificar las características principales del periodo que corresponde estudiar el día de hoy? Como ya han visto y trabajado en sesiones anteriores, sabemos que después del año 650 de nuestra era, cuando Teotihuacán empezó a perder poder e influencia, comenzó el florecimiento de nuevos y relevantes centros urbanos en el centro de México: Cantona, Cacaxtla y Xochicalco; en el Golfo, el Tajín; en Oaxaca, Sachila; y en la zona maya, Yaxchilán y Toniná. Ante estos convulsos cambios, muchas de estas ciudades se asentaron en las cimas de montes, porque así facilitaban su defensa. Otras incluso se cubrieron con murallas. Sabemos de la existencia de estos eventos porque algunas de estas culturas dejaron plasmado como testimonios murales con sus prácticas militares. Seguramente recuerdan las pinturas murales de Cacaxtla, ¿verdad? Muy bien. ¿Quieren saber más sobre otra cultura que floreció después de la caída de Teotihuacán? Empecemos entonces por explorar Xochicalco, otra de las ciudades fortalezas que surgieron en el Clásico tardío. Veamos y escuchemos este breve video sobre el lugar de la Casa de las Flores. Uno de los primeros registros sobre esta ciudad se remonta hasta el 1791, cuando José Antonio de Alzate escribió la descripción de las antigüedades de Xochicalco, producto de su visita a este sitio en 1777, en la que se puede leer: estando para caminar al sur de México, procuré indagar las curiosidades que podré encontrar. Se me advirtió registrar el castillo de Xochicalco, se me pintó la magnificencia de la obra y se me profirió tantas cosas acerca de encanto y otras puerilidades que ya desconfiaba del informe, cuando la hallé cierta la existencia de esta preciosa antigüedad. Mis esperanzas hallaron más de lo que solicitaba. Es una obra opulenta y digna de todo aprecio, y no del abandono a que la han destinado. Al sur de Cuernavaca, a la distancia de 6 leguas, con 13 grados de inclinación de sur al oeste, se halla el Cerro de Xochicalco, que en mexicano quiere decir Casa de las Flores. Es un cerro cuya superficie toda se halla fabricada a mano. Toda su circunferencia se halla rodeada de un foso hecho a mano y la superficie, por lo que se registra, consta de 5 terrazas, mantenidas por paredes de mampostería que son de diferente elevación. En la parte superior se halla una plaza cuadrilonga y está rodeada de un muro de piedra que tiene de elevación 2 varas que sirven de cumbre a Xochicalco, en la que los indios mostraron su habilidad respecto a la arquitectura militar, pues aunque perdiesen inferiores terrenos retirados a la que se puede llamar ciudadela, combatían cubiertos a favor de la trinchera, respecto a que tenían un muro elevado 2 varas y los contrarios se hallaban a cuerpo descubierto. ¿Se imaginan la impresión de los viajeros y exploradores al llegar a estos sitios por primera vez? Seguramente ustedes han experimentado esta impresión al visitar un sitio histórico o arqueológico que les haya impactado.
Como menciona Alzate, Xochicalco se localiza en el occidente del actual estado de Morelos y fue estratégicamente construida sobre dos colinas, el Cerro de los Tres Lóbulos o Xochicalco y el Cerro La Bodega o Cuatzi, lo que le permitió tener un control sobre la región. Fue fundada alrededor del año 700 de nuestra era y durante 200 años mantuvo un importante control en el centro de México. En el ámbito económico, su ubicación geográfica favoreció que se convirtiera en un punto importante para el comercio. Controlaba las rutas que iban del Pacífico al actual centro de México. Gracias a esta posición, se convirtió en un punto neural de un corredor por el que transitaban no solo productos terrestres y marinos, sino también ideas e información de los distintos pueblos mesoamericanos. Si bien en las cercanías de la ciudad las condiciones eran difíciles para la agricultura, Xochicalco estaba enclavada en una región en la que se desarrolló el cultivo de un producto de gran demanda, el algodón. De acuerdo con los arqueólogos, Xochicalco estuvo habitada por una diversidad de grupos étnicos. En la escritura, presente en los elementos escultóricos, se han encontrado elementos nahuas, zapotecas y mayas. Fue una sociedad muy jerarquizada. En su última etapa estuvo gobernada por un estado militarista que obtenía tributos de diversas provincias conquistadas y mantenía un estricto control social interno. Fueron dos las deidades en las que los habitantes de Xochicalco centraron su culto religioso. Tlaloc, deidad del agua y de la vegetación, tuvo su espacio en el templo de la Gran Pirámide, sitio donde fueron encontradas diversas piezas de arcilla o piedras verdes con su rostro, y Quetzalcóatl, serpiente emplumada o serpiente preciosa. Su culto puede ser herencia de la influencia teotihuacana y se limitó a la élite. Sus representaciones se localizan en la pirámide de las serpientes emplumadas. Para los pueblos mesoamericanos, el juego de pelota fue ante todo un ritual religioso, de ahí que tuviera gran relevancia la existencia de espacios dedicados a esta práctica. En el Cerro de Xochicalco se han localizado 3 canchas de juego de pelota y se sabe que hay otras más en los cerros vecinos. ¿Recuerdan en qué consiste el juego de pelota mesoamericano? 2 equipos rivales se enfrentaban con el objetivo de hacer pasar una pelota de caucho a través de un aro, utilizando solo codos y caderas. El ganador obtenía la simpatía de los dioses. Para conocer más sobre el aspecto social y otras actividades culturales, les invito a ver y a escuchar el siguiente video. Hace 1300 años, cuando Teotihuacán dejó de ser la metrópoli política de Mesoamérica, se desarrolló un núcleo urbano al que sus pobladores le llamaron Xochicalco, que en lengua náhuatl significa lugar de la Casa de las Flores. Esta ciudad fortificada, a 36 kilómetros de la ciudad de Cuernavaca, fue construida sobre varias colinas a 200 metros por encima del valle de Zacatepec, lo que le permitió mantener un complejo control sobre la región para asegurar su abastecimiento y obtener mano de obra, materias primas y de construcción. En Xochicalco existió un grupo político dominante que basó su papel en el ejercicio de varias funciones sociales. Creó y mantuvo aparatos burocráticos que permitieron organizar obras colectivas y labores de defensa y ataque, administrar la producción para el intercambio y distribuir bienes de consumo y de prestigio. Entre sus diversas construcciones destaca la pirámide de las serpientes emplumadas, que es la más bella, famosa e impresionante de Xochicalco.
Su nombre proviene de las 8 enormes serpientes que decoran los taludes. El significado de este edificio se interpreta como un templo conmemorativo, que festeja un evento sucedido en la fecha 9 Ojo de Reptil, aproximadamente en el año 743 de nuestra era, cuando se congregaron sacerdotes de distintos pueblos aliados para presenciar un eclipse de sol. Otro espacio de gran significación es la cancha en forma de I mayúscula, con amplias banquetas de superficie inclinada y con aros marcando la mitad transversal, al que se conoce como el juego de pelota sur. En este lugar se llevaba a cabo el juego ritual, en donde una gran pelota de hule sólido era golpeada con las caderas. La cancha representaba el universo y la pelota los astros en constante movimiento. Xochicalco, acrópolis de grandes construcciones, calzadas, murallas, templos y caminos, permanece hoy como un testigo fiel de esta eterna lucha, donde se enfrentan principios opuestos como el día y la noche, la vida y la muerte, el bien y el mal. Como hemos estudiado, el testimonio de Alzate nos refiere a sus fortalezas militares y sus característicos asentamientos de defensa. Y a través del video pudieron conocer sobre uno de los templos más importantes de Xochicalco. Pero además de estas edificaciones, destacan construcciones para otros fines, como los observatorios o las cámaras astronómicas. Estas fueron construidas bajo tierra, donde a través de una chimenea o tragaluz ingresaban los rayos solares. Este sistema fue empleado para cálculos calendáricos. Por ejemplo, se podía conocer el día exacto del solsticio de verano con base en los primeros y últimos rayos solares, directos que se proyectaban sobre el piso de la cámara. De acuerdo con el antropólogo Rubén Morante, en Xochicalco, la primera entrada del año se da el 30 de abril y la última el 12 de agosto, con el cual tenemos que los rayos directos del sol entraban a la cámara de observación durante 105 días del año y la cámara permanecía sin rayos solares directos durante 260 días, cifra que indica un tonalpohualli o calendario sagrado de 260 días. Complejo, ¿verdad? Conozcamos más sobre su cuenta calendárica a través del siguiente video. Xochicalco es una de las zonas arqueológicas mexicanas que posee espacios específicamente destinados al estudio de los astros, como es este observatorio prehispánico. Es parte de un grupo de cavernas que conforman todo el cerro Xochicalco, y una de ellas, que es donde nos encontramos ahora, se conoció tradicionalmente como la Cueva de los Amates o el observatorio prehispánico de Xochicalco. Pero la observación no se piensa que se hacía directamente sobre el ducto que encontramos en el observatorio, sino a través de un sistema que permitía ver hacia la parte superior por reflejo, un depósito de agua posiblemente, que permitía realizar la visión del objeto a través del ducto que forma la chimenea. Se construyó de una forma especial, siguiendo los 6 lados, siguiendo un hexágono, y al parecer sí tiene un uso la forma hexagonal, al igual que los diafragmas de las cámaras. Eso lo vamos a ver en la proyección de la imagen en la parte baja, porque se genera un efecto como de una especie de lente. Y esto es importante porque hay una pieza en el museo, un disco de cerámica, que tiene precisamente el diámetro correspondiente exacto a lo que tenemos en la parte superior del observatorio. Nos indica que posiblemente podía haber sido utilizado como un obturador para poder generar alguna serie de observaciones específicas durante una temporada del año. Ahora, sobre el efecto que podemos visualizar aquí, inicia entre el 29 y el 30 de abril de
todos los años de cada año. Tiene una duración de 105 días exactos y esto tiene una relación directa con el calendario ritual mesoamericano, que era compuesto de 260 días. Se ha relacionado mucho precisamente que el momento en el que el haz de luz solar entraba exactamente aquí en el observatorio, el primer día que entraba, les daba la oportunidad a los xochicalcas de saber que era el momento para iniciar a preparar las tierras porque ya venía la temporada de lluvias. También resaltar que durante la fecha del máximo del paso cenital, que tiene una duración aproximada de 42 minutos y en donde se ve completamente el ancho de los 36 centímetros proyectado sobre la claridad, se puede observar iluminado prácticamente hasta la entrada de lo que hoy es esta caverna prehispánica conocida como el Observatorio Prehispánico de Xochicalco. A manera de una breve recapitulación de la sesión. Durante 2 siglos, entre el 700 y 900 de nuestra era, en lo que se conoce como el periodo epiclásico o clásico tardío, sucedió un intenso proceso de transformación económica, política, social y cultural entre los pueblos mesoamericanos. Este periodo se caracterizó por el surgimiento de fuertes centros urbanos, asentados en colinas o fortificados para facilitar su defensa. Se practicaron alianzas políticas y se registraron estos eventos a través de monumentos de piedras y pinturas murales. Aunque esta etapa fue a todas luces militarista, la arquitectura, la vida cultural también contempló la construcción de observatorios, juegos de pelota y templos. Una de las principales ciudades que refleja lo anterior fue Xochicalco. Esta ciudad destacó por su desarrollo y control económico en el altiplano central. Se sustentó en una sociedad jerarquizada y sus prácticas culturales estuvieron relacionadas con la herencia teotihuacana. Durante sus últimos años, Xochicalco vivió una fuerte tensión social, de acuerdo con la arqueóloga Claudia Alvarado. La situación reflejada en la arquitectura muestra la extenuación de un continuo conflicto de fuerzas que obligó al grupo rector a acuartelarse en la Acrópolis, junto a los bienes acumulados. El control de los procesos sociales dictados por aquel grupo multiétnico que organizó, dominó, explotó y transformó una sociedad sometida a creencias políticas, ideológicas y religiosas, basándose en una economía de producción y de distribución de bienes, se desgastó después de haberse mantenido en el poder a lo largo de 500 años. Hemos llegado al final de la sesión, pero antes de concluir, les invito a que realicen el siguiente reto. Imaginen que cada uno de ustedes es un arqueólogo y acaban de realizar un hallazgo en la zona arqueológica de Xochicalco. Deben registrar tan importante acontecimiento en un diario de campo, como lo hacen estos profesionales. En hojas blancas o en su cuaderno, relaten y describan qué estructura arquitectónica o cerámica encontraron y sus características, e ilústrenlo. Recuerden que como es un diario, debe estar redactado en primera persona. No olviden compartirlo. La retroalimentación es fundamental en el proceso de aprendizaje. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Soy la maestra Noemí Juárez. Hasta la próxima.